En Segundo de Crónicas, capítulo 5, hay una ilustración bastante práctica aquí. Esta es una escritura fantástica. El gran templo ha sido edificado. Qué día tan glorioso en Israel. Y en Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 12, los levitas, quienes eran los cantantes, todos se congregaron para la dedicación del templo y llegaron ahí y estaban vestidos con lino blanco, tenían címbalos y salterios y arpas, y habían 120 sacerdotes tocando la trompeta. ¿Puede imaginarse un coro de 4,000 voces con 120 trompetas? Hombre, qué experiencia tan tremenda. Y sucedió conforme los trompetistas y los cantantes eran como uno. ¿De qué manera eran uno? Que hicieron un sonido. Eran uno en que tocaron todos al mismo tiempo, de la misma manera, y dijeron lo mismo. En otras palabras, eran buenos, eran excelentes musicalmente, pero más allá de eso, eran uno en alabar y agradecerle al Señor. ¿Lo ve? En otras palabras, estaban en lo correcto musicalmente y estaban en lo correcto en sus corazones. Y dice, y levantaron su voz, singular una voz, con trompetas y címbalos e instrumentos, y alabaron al Señor y dijeron, Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Y Dios quedó tan agradado, dice, que la nube, la gloria Shekinah, descendió y llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. ¡Qué escena tan hermosa! La música glorificando a Dios y Dios respondiendo por su presencia apareciendo de tal manera que ni siquiera podían ministrar porque su gloria los cegó y llenó el lugar entero. Y en Apocalipsis, cuando usted oye al gran coro cantar en el futuro, cantan al Señor, digno es el Cordero, alabanza a Dios, toda la música fue ofrecida a Dios. Johann Sebastian Bach, realmente el padre en muchos sentidos de la música moderna, dijo esto siglos atrás: el objetivo de toda la música es la gloria de Dios. Fin de la cita. Tiene razón. Entonces, cuando cantamos, debemos mantener en mente que es un regalo de alabanza al Señor. Eso significa que las palabras que cantamos, sea la canción que sea, deben ser bíblicas, ¿verdad? Deben reflejar de manera correcta los pensamientos de Dios y las actitudes de Dios y la revelación de Dios. Y hay mucha música que simplemente no incluye eso. Es un desastre teológico, está doctrinalmente mal. Nuestras palabras necesitan ser correctas. No solo eso, sino que el tono, la melodía debe honrar el vehículo, el método con el que cantamos. Creo que algunas veces las canciones que se ofrecen a Dios de una manera coloquial es tanto parte del mundo que Dios de manera particular no querría identificarse con ese estilo, debido a lo que refleja en el sistema que vivimos. Debe haber una belleza y un aspecto distintivo y algo que lo aparta de tal manera que es claro que es ofrecido a Dios. Ahora dice usted, John, ¿estás diciendo que no debería tener un efecto en absoluto en nosotros si simplemente es una ofrenda a Dios y no pensamos en nosotros? Bueno, ¿sabe una cosa que es tan maravilloso? Conforme usted está lleno del Espíritu y usted ofrece esa música a Dios, tiene un efecto fantástico en usted, ¿no es cierto? Quiero decirle, para mí, cuando yo me siento y escucho la música y mi corazón está lleno del Espíritu y canto y alabo al Señor y oigo a cantantes y a gente que toca hacer eso, simplemente yo voy a todos lados, desde sentir algo en la piel hasta lágrimas. Tiene un efecto fantástico en mí. Y sabe una cosa, si llego a casa a veces y me siento algo deprimido o triste y hay cierta música que quiero escuchar, simplemente puede cambiar mi espíritu. Simplemente pienso que me levanta de mí mismo y comienzo a cantar con los cantantes o con los que tocan y comienzo a pensar en eso y comienzo en cierta manera a levantar mi corazón hacia Dios y es como un efecto que cura mi propio corazón. Mi esposa siempre me dice que lo más maravilloso para darle un espíritu tranquilo con 4 niños pequeños en la casa y un marido que está muy ocupado y va a todos lados todo el día es la música. El tipo de música del Señor que tiene un efecto de calma en su espíritu. Y creo que esa es una parte secundaria de la música y creo que Dios diseñó que fuera así. Permítame mostrarle un gran versículo. En 1 Samuel 16:23. Y aquí usted conoce a David. David, claro, fue un músico tremendo. Entre todo lo que él hizo también, él fue un gran músico. Él fue alguien que tocaba con mucha capacidad, un cantante muy apto, muy capaz y un gran escritor de himnos, como los salmos dan testimonio de esto. Pero en 1 Samuel 16, versículo 23, vemos a David llamado por Saúl. Cuando Saúl se enojaba, Saúl se afligía, Saúl se metía en tiempos muy difíciles, él le llamaba a David para que viniera y tocara para él. Y simplemente comenzando a la mitad del versículo dice, David tomó un arpa. No le vamos a dar toda la escena, pero David tomó un arpa y tocó con su mano. Ni siquiera
Hubo aparentemente ninguna canción en este punto. David simplemente toca el arpa. ¿Y qué pasó? Sé una cosa, sé que David lo tocó para el Señor. Si David estaba en la actitud correcta de corazón en la que normalmente estaba, David estaba tocando su arpa para el Señor. Pero hubo un beneficio secundario para Saúl. Observen esto, 3 cosas sucedieron. Saúl fue refrescado, él estuvo bien y el espíritu maligno partió de él. ¿Ve usted las 3 cosas ahí? Mental, físico, espiritual. La música le afectó en primer lugar mentalmente. Él fue refrescado. Él aparentemente estaba en un momento de ansiedad tremenda. Su mente estaba afligida, su mente estaba preocupada. Sin embargo, en la música, aunque David se le ofreció a Dios, hubo algo refrescante para su mente turbada. En el siglo XVII y XVIII, los médicos solían recomendar la música para los pacientes mentales. Tenían diferentes tipos de música para diferentes variedades de enfermedad mental y en la actualidad inclusive ese mismo tipo de tratamiento se lleva a cabo. La música tiene un efecto tremendo. Usted siempre ha oído la afirmación, la música tiene el poder para calmar al pecho salvaje. Y eso es verdad en un sentido. Puede tranquilizar una mente afligida. Hay una empresa en Estados Unidos conocida como Muzak. Y Muzak provee lo que es llamado la música que no es para entretenimiento, para la industria. Por ejemplo, cuando usted va a la oficina del dentista, usted se pregunta por qué escoge un dentista en lugar de otro dentista. No es su sonrisa, no es su taladro, podría ser su música. La música tiene una capacidad tremenda para inducir dentro de usted una paz mental. Esto es algo que se ha estudiado. Las personas en la empresa Muzak no son primordialmente músicos, son científicos de conducta y han determinado lo que lo hace sentir usted cómodo en la silla del dentista. Lo mismo es verdad en la oficina del doctor. Lo mismo es verdad en una empresa o en una fábrica. Le garantizan a una empresa que si usa música Muzak en su planta de ensamble, van a producir más productos en menos tiempo. Inclusive hay números en porcentaje que pueden probarlo. Además, han descubierto que en las tiendas donde la tocan hay un incremento que se puede medir en las compras debido a la música. Su mente literalmente está más tranquila con cierto tipo de música. Muchos de ustedes cuando entran a la autopista después del trabajo se meten en todo ese bullicio y encienden algo como una estación porque es absolutamente música tranquila en contraste a la locura que está pasando a su alrededor. Y si usted tan solo escuchara la música de rock en la actualidad, usted sabrá por qué tenemos a tanta gente psicológicamente enferma. Ese tipo de música tiene un efecto directo en molestarlo, en afectarle. El Dr. Jay Keenan, el presidente de Muzak, dice esto, y cito, a diferencia de las drogas, la música nos afecta psicológica y fisiológicamente sin invadir el torrente sanguíneo. La investigación ha indicado la cualidad inherente de la música para influenciar, escuche esto, nuestro metabolismo, nuestro pulso y nuestro corazón. La empresa Muzak se ha especializado de manera excepcional en aplicaciones de la música que no son para entretenimiento en relación a las ciencias de la conducta. La influencia sutil de la música ha sido controlada en programas, proveyendo un estímulo controlado para la gente en el trabajo. Fin de la cita. Saben lo que le están haciendo a la mente de la gente. Tiene un efecto muy obvio en la productividad, mejores ventas, hace que la gente esté más feliz. La música afecta nuestra manera de pensar. En el siglo XVII hubo un científico y doctor alemán muy famoso llamado Atanasio Kircher, quien estudió cómo la música nos afecta físicamente. Y él fue el que descubrió que si usted colocaba agua en el borde de un vaso y movía su dedo alrededor, podía hacer sonidos diferentes. Él estudió más para descubrir que la música causa una reverberación del aire alrededor del cuerpo y puede causar una variación en el flujo de los fluidos corporales, sea sangre, saliva, fluido linfático, lo que sea. Usted, de hecho, puede afectar con consonancia, disonancia, él dijo, con tiempo y timbre. Usted puede afectar nervios, músculos y demás, como también el pulso cardíaco, todo. Quizás le interese saber, si usted lo ha oído, hay una pieza musical llamada la tarantela. La tarantela fue originalmente escrita bajo la idea de que debido a la manera en la que fue construida, tendría el efecto de extraer el veneno de una tarántula de alguien que había sido picado. Ahora, de hecho creían que eso era lo que la tarantela haría. Usted quizás traía a alguien que había sido picado por una tarántula, tocaba eso y eso lo afectaba haciendo que el veneno dejara su cuerpo. No estoy muy seguro de que creo eso, pero simplemente le da una idea de cómo a lo largo de los siglos la gente ha visto el impacto de la música. Están usando la música en la actualidad en una aplicación directa
para ciertos procesos de recuperación en los hospitales. Dos pacientes, misma enfermedad, mismo diagnóstico básico, misma prognosis básica, uno metido en cierto tipo de programa de música, el otro no. El que tiene música se va a recuperar más rápido, mejor que el otro, bajo ciertas circunstancias. La música afecta el cuerpo físico y después puede tener un efecto espiritual. Saúl no solo fue refrescado y se recuperó, sino que dice que el espíritu malo lo dejó, y creo que eso dice que puede tener un efecto espiritual también. Y no estoy diciendo que si usted tiene espíritus malos, toque el tono correcto y se van a ir. No estoy tratando de promover eso, pero lo que estoy diciendo es que creo que la música puede tener un ministerio espiritual al curar la herida espiritual de alguien. ¿Usted no? Oh, yo sé que ha hecho eso en mi vida muchas veces. Usted sabe, puedo estar ahí hundido en la tristeza y me siento y escucho algo hermoso, prefiero a Jesús que cualquier otra cosa, y tiene un efecto tremendo en mis pensamientos espirituales. Entonces la música es ofrecida a Dios. Tiene un efecto secundario tremendo para nosotros. Dios la ha dado como un regalo maravilloso, y cuando es usada de manera apropiada, puede refrescar la mente y curar el cuerpo y restaurar el espíritu. Muy bien, entonces es importante. Regresemos a Efesios. Ahora tenemos una cuarta pregunta que hacer. Si vamos a hacer este tipo de música y es tan maravillosa y es ofrecida a Dios y tiene un efecto maravilloso para nosotros, ¿con qué lo hacemos? ¿Qué es aceptable? Me acuerdo cuando alguien escribió un artículo acerca de nuestra iglesia y nos criticó porque teníamos una guitarra tocando en la iglesia. De hecho, llegamos a ese extremo de tocar una guitarra en la iglesia. Alguien rascó una cuerda y me acuerdo de que este fue un artículo grande y todo el mundo estaba enojado, diciendo que definitivamente éramos una iglesia liberal porque tenemos una guitarra. Bueno, ¿quién dice que podemos? ¿Quién dice qué son las cosas aceptables? Observe esto realmente es fabuloso. En primer lugar, hay una afirmación general en el versículo 19. La primera palabra es que, hablando. ¿Sabe usted cuál es esa palabra en griego? Lale. ¿Sabe usted de dónde viene? La. Simplemente la de da. Es una palabra onomatopéyica en ese sentido. Se oye como lo que significa la. Simplemente se oye, eso es todo. Lale, simplemente la lengua, la. ¿Lo ve? Es simplemente el movimiento de la lengua. Cuando la lengua se mueve, produce un la. ¿Lo ve? Eso es lo que la palabra significa, es cualquier sonido. De hecho, usted sabe originalmente el significado más antiguo que podemos encontrar para esto es cantar como un pájaro. Y es usada frecuentemente en el griego clásico para hablar de el canto de las aves. También es usada del balbuceo de los niños pequeños. La otra noche teníamos un pequeño en nuestra casa y estaba en casa sentado ahí, y en cierta manera lo veía por una hora o algo así, y él estaba sentado ahí en el suelo y realmente fue simpático, simplemente estaba haciendo sonidos la, y eso es básicamente de donde viene la palabra lale, el balbuceo de niños pequeños, el cantar de las aves, inclusive es usada de sonidos de animales, los gemidos y rugidos de animales y los pequeños sonidos que hacen, es usada del sonido de un grillo. En el griego clásico, en otras palabras, significa sonidos. ¿Alguna vez ha visto un grupo de niños pequeños que viene aquí y un niño tiene aquí una lija y el otro tiene dos claves y alguien más tiene un pequeño triángulo y alguien más tiene algo más que sacude y simplemente hacen ruido? Eso simplemente se oye. Bueno, esa es la manera en la que la palabra lale sería usada. Por ejemplo, es usada en Apocalipsis 4:1, en donde dice la trompeta habla. Es el sonido de una trompeta. Es usada con frecuencia en el griego clásico del sonido de instrumentos musicales, arpas, cuernos, tambores, todo. Es usada en Apocalipsis 10:4 de trueno, la voz del trueno, y el trueno hace un sonido. Ahora observe esto. Lo que él está diciendo es, la gente llena del Espíritu hace ruido. Y eso es correcto cuando dice en el Antiguo Testamento, haced un ¿qué? Un sonido gozoso para el Señor. Es una categoría muy amplia. El punto es este. Cualquier sonido ofrecido al Señor que viene de un corazón lleno del Espíritu en el contexto correcto, ¿lo ve? Podrá ser una guitarra, podrá ser un violín, inclusive podrá ser un tambor, podrá ser un arpa, podrá ser un corno, podrá ser un clarinete, una flauta, otro instrumento, podrá ser todas estas cosas. Y esta noche cuando usted venga, habrá 45 o 50 dios aquí arriba tocando todas estas cosas y todos hablando entre nosotros para el Señor. Todos los sonidos. ¿Alguna vez ha pensado cómo Dios ha inventado todos estos sonidos increíbles? ¿Cómo sería un mundo sin música? ¿Cómo sería? Digo, ¿se puede imaginar si no pudiéramos cantar? Si la voz humana fuera exactamente así, hablar así, cada vez que habláramos, hablaríamos como Artudito o como se llame eso, y simplemente hablaríamos como habla de computadora, es tan impersonal y nadie se molestaría por oírnos por más de 10 minutos o sus oídos les molestaría.
Pero Dios nos ha dado la capacidad de subir y bajar y por toda la escala musical para mantener el interés de la gente así. ¿Lo ve? El punto es que los sonidos pueden glorificar a Dios, todo tipo de sonidos. Debemos hacer sonidos de nuestros corazones para su alabanza. Y para un niño pequeño, usted sabe, y no quiero usar a nuestra familia como una ilustración, pero la pequeña Melinda simplemente, ella me hace reír, porque tiene este hábito de levantarse en la mañana antes del resto de la familia. Todos nos levantamos a las 6 de la mañana, 6:15, pero Melinda se levanta alrededor de las 5:30, hace lo mismo casi cada mañana, se sale de la cama, se sienta a la mitad del suelo, enciende su pequeña luz y saca sus libros. Ella tiene muchos libros de historias bíblicas, eso es